18:25 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Saludamos a toda la gente que ya nos está acompañando del otro lado por Twitch. Y vamos a hablar sobre lo que fue, digamos, la noticia más relevante de los últimos tiempos, ¿no? Un intento de homicidio muy cercano a un candidato a presidente de Estados Unidos. Algo que lo querían calificar algunos como, bueno, una cosa extraña, ¿no? Algo muy raro, cuando en realidad, a ver, Estados Unidos tiene una gran costumbre de asesinatos e intentos de asesinatos a presidentes y a candidatos a presidente, ¿no? Algunos querían echarle la culpa a Donald Trump de todo esto, que decían que por la violencia de Donald Trump es que esto terminaba sucediendo, ¿no? Porque generaba un entorno de violencia en el país que hacía que termine en este tipo de situaciones, ¿no? Cuando, a ver, digamos, llevan con siglos de historia de intentos de asesinatos efectivamente de presidentes y candidatos a presidente por parte de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles fueron los hechos? Estaba Donald Trump haciendo un meeting, ¿no? Una conferencia, hablando con su gente, cuando un francotirador, ¿no? Un joven de 20 años, ¿no? Si no me equivoco. 20 años. Sí. 20 años, se posó en un edificio que estaba a poco más de 100 metros del lugar donde estaba Donald Trump, dando la conferencia de manera lateral, digamos, como si fuera un poco hacia adelante, un poco hacia la derecha de Donald Trump. Y en un momento, por mera casualidad, Donald Trump hace una pequeña inclinación de la cabeza hacia adelante y otra pequeña inclinación hacia el costado, en el momento exacto en el que sale la bala, que estaba a punto de impactar de manera lateral en su cabeza, y por ese pequeño movimiento que hizo un poco hacia adelante y un poco hacia el costado, la bala, en vez de impactar en su cabeza, termina impactando en la oreja finalmente y pasa de largo. En ese momento se generan otros 4 disparos por parte del francotirador, que terminan hiriendo de muerte a uno de los seguidores de Donald Trump, y otro de los balas pasa cerca de Donald Trump, que estaba en ese momento tirándose al suelo, con posteriormente toda la gente, casi toda la gente del servicio secreto tirándose encima de él. Y otros agentes del servicio secreto que estaban con rifles de francotirador en un techo cercano a Donald Trump abatieron finalmente al francotirador que estaba intentando asesinarlo, ¿no? Así es. Cosas para analizar. En primer lugar, tenemos a lo que comenté recién, ¿no? Casi todos las personas del servicio secreto que se tiraron arriba de Trump se pudieron ver en las fotos que los masculinos, ¿no? Los varones del servicio secreto se tiraron enseguida arriba de Donald Trump para protegerlo en este intento de asesinato. Pero se pudieron ver a mujeres que evidentemente no estaban capacitadas para el cargo, que entraron en pánico y, en vez de actuar para lo que estaban capacitados o para lo que deberían estar capacitadas para actuar, empezaron a cubrirse a sí mismas. Se ve una foto en la que había una agente del servicio secreto con las manos en posición defensiva, ¿no? Cubriéndose la cabeza, en vez de salir a defender a Donald Trump, que era su trabajo particularmente en ese momento. Finalmente, cuando se abate a el francotirador, lo levantan a Donald Trump para extraerlo rápidamente del lugar de los hechos. En ese momento Trump se levanta y levanta el puño, haciendo, creo que es la foto icónica que va a estar en los libros de historia durante, digamos, los próximos décadas. Y bueno, finalmente ingresa al vehículo blindado que lo estaba esperando, con otra vez a una actuación paupérrima, ¿no? De las mujeres del servicio secreto, que no
no sabían actuar en ese momento, se notaba que no estaban capacitadas, que deberían estarlo, o no estaban preparadas psicológicamente para lo que estaba sucediendo, y en vez de actuar con frialdad, parecían estar como abatatadas, ¿no? Como algunas en pánico. Claro, entrando en pánico, algunas se veía que querían enfundar el arma y no la podían enfundar, querían ponerse los lentes y no ponérselos, como que estaban constantemente en una actitud confusa, ¿no? Como que no sabían qué hacer con su propio trabajo, ¿no? Lo que estaban contratadas, lo que estaban preparadas supuestamente para hacer. Sí. Finalmente, bueno, Trump fue llevado a un hospital donde se verificó su estado, se comprobó que, bueno, no estaba en riesgo su vida, no tuvo ningún impacto más que el de su oreja, que a veces sucede que por la adrenalina uno no se da cuenta del impacto que tuvo en otra parte del cuerpo y finalmente, bueno, se determinó que estaba sano, no tenía ninguna otra lesión más que la bala que perforó la parte superior de su oreja, pero que podría haber sido un tiro directamente en la cabeza de Donald Trump. Ramiro con los datos. Y sí, vamos a los datos, a los detalles acerca de esto, que son de último momento algunos y tiene que ver con, bueno, sabemos el nombre del tirador ya identificado como Thomas Matthew Crooks, quien tiene 20 años, es del año 2003, nació en septiembre de 2003. Él, algunos datos muy curiosos y extraños, ¿no?, acerca de esto, porque es muy común a veces, son características comunes en estos eventos, en estas masacres que se ocurren en Estados Unidos, en colegios, en cines, bueno, en distintos lugares públicos, y él cumple con algunos de ellos, no con todos. Fíjense que la policía hoy mismo dio a conocer que el FBI, por supuesto, ¿no?, la investigación que tiene que ver con el celular que se encontró de Thomas, el tirador de 20 años, que en un 70% seguramente ya se ha terminado de analizar, no se encontró ningún tipo de motivos, ningún indicio de por qué hizo lo que hizo. Bueno, Thomas también se fue a la casa, obviamente, del padre, quien no sabía responder, no entendía absolutamente lo que estaba ocurriendo, dijo: no entiendo qué diablos está pasando. El padre estaba muy confundido, se mostró muy colaborativo en ese sentido. Sí, es decir, los padres no tenían la más pálida idea de la situación en la que se había encontrado su hijo horas antes de que fueran a visitarlo. Exactamente, él había salido en el vehículo y se dio a conocer también que dentro del vehículo, luego lo inspeccionaron, había artefactos explosivos y elementos que se utilizaban para utilizar, ¿no es cierto?, para la construcción de otros cuantos más artefactos explosivos. Es decir, estaba bastante equipado en ese sentido. Incluso lo que, para dar algunos detalles acerca de esto, él se posiciona en el techo. Se acaba de conocer que estuvo 30 minutos arriba de ese techo, y ahora les voy a explicar algo, porque hay un tema con el servicio secreto y la policía local, la policía del condado de Butler, que era la que tenía a cargo ese sector, ese rango, ¿no es cierto?, ese anillo de seguridad, básicamente, que estaba, como decías, ¿no?, a unos 100 metros aproximadamente, unos 150 metros desde donde sale la bala, y bueno, impacta en varios espectadores. Incluso hay 2 que estaban en estado grave en ese momento, se los llevó al hospital. Luego, una de esas balas, para quienes dicen que esto es un montaje o no sé, parecía una escenificación falsa, una de esas balas le pegó en la cabeza a un ex jefe de bomberos que estaba con su familia, con su esposa, murió en el acto. Es un arma que es una AR-15, básicamente un fusil semiautomático que disparó aproximadamente entre 4 y 8 balas, donde una de ellas le impacta directamente en la cabeza a este hombre, pierde la vida. Un médico intenta resucitarlo, dijo, había básicamente decir, su materia encefálica estaba en la tribuna. Sí, son balas muy potentes, ¿no? Que tienen mucha masa y que... Son exactamente de un calibre que, bueno, claro, si te pega... Que aparte de lleno, el propio rifle, ¿no? Tiene un gran peso, usan cartuchos grandes, digamos. Sí. Tienen mucha potencia de bala. Bueno, para que les digo como si conocieran, ¿no?, a AR-15, es una versión de lo que se conoce el modelo famoso de M16, ¿no? Se hizo famoso en la guerra de Vietnam, ¿no?, en aquellos comienzos. Es una versión de ese fusil. El M16 es un rifle automático, dispara consecutivamente con un solo apretar el gatillo una vez, varias rondas de disparos. Bueno, esa arma estaba con una mira telescópica, es por eso que pudo dar casi en el blanco en ese sentido. Un experto técnico en disparos, en armamento, dijo que según unos cálculos matemáticos y de acuerdo a lo que es el viento, ¿no es cierto?, también una pequeña ráfaga de viento fue la que posibilitó
pudo haber influido en la trayectoria de la munición, ¿no? 150 metros estamos hablando, en un espacio abierto, un descampado. Esta persona antes se había dado con un agente de policía que declaró, lo que hizo él fue, en un momento se lo enfrenta cara a cara, esta persona de 20 años saca el arma y lo apunta, básicamente hace una maniobra de apuntarlo, el policía se retira del lugar, le retira la escalera por la que se había subido a ese edificio y bueno, lo único que hace es dar aviso, ¿no es cierto? Lo que hacen es dar aviso al servicio secreto que se posiciona en ese momento en el otro edificio donde estaba Donald Trump cerca y hacen las maniobras, ¿no es cierto?, para ir a poner en la mira a esta persona que recibe un impacto directo en la cabeza de uno de ellos que lo termina, ¿no es cierto?, quitándole la vida. Luego otros detalles acerca muy curiosos, ¿no?, esto de lo que tiene que ver con la vida de esta persona. Un compañero dio una nota en lo que tiene que ver cuando él iba al secundario, que dijo algunas características, ¿no? De estas personas, estas personalidades, sufría acoso agresivo, violento en el colegio, básicamente el bullying, el acoso. Era muy destacado en las matemáticas, en cuestión de matemáticas, recibió un premio incluso de $500. Y también lo que tenía que ver con la parte política, bueno, el padre lo que dice es que no tenía idea y no tenía afinidades políticas, lo cual... Sí, salió primero una información de que había estado inscripto, ¿no?, como afiliado al Partido Republicano allá por 2020, si mal no recuerdo, pero después está un video más reciente de él en el que habla, ¿no?, justamente de que él odiaba, ¿no?, a los republicanos. Sí. Es un detalle curioso, raro. Es raro, sí, contradictorio, ¿no? Y peor lo que una viene. Cosa con la otra. Fíjate cómo... Más de la donación que había hecho a los demócratas, ¿no?, a una organización demócrata. ActBlue, un PAC, un Comité de Acción Nacional, que es una organización que se dedica a apoyar candidatos izquierdistas y demócratas. Y bueno, $15 donó. ¿Sabes cuándo los donó? En enero de 2021, cuando asume Joe Biden. Es decir, claro, él en ese momento tenía 17 años, demasiado joven, ¿no?, para estar en estas cuestiones de la política, y fíjense cómo cambia su personalidad. Hay un video donde él aparece, año 2022 se graba, cuando él estaba en el secundario. BlackRock graba un video, un comercial en el secundario de él, y él aparece en 2 tomas. Se lo ve como un niño de apariencia muy normal, digamos, pero lo comento muy normal en el sentido que generalmente los hombres tienen el pelo corto. En ese momento se lo ve con el pelo corto, luego parece como si hubiera un cambio en él y se aparece finalmente dejándose su pelo largo, ¿no? Como se ven las imágenes, muy, muy largo. Y también... pareciera que desde entonces no se lo volvió a cortar. Pareciera ser... A mí me dan mucha curiosidad, ¿no?, eso de BlackRock, que quitó ese video, oficialmente lo quitaron del lugar de la publicación de la página oficial, por los comentarios que había acerca de ello. Esta persona, bueno, como decíamos, ¿no?, contradicciones, apoyando a Biden, estando con el Partido Republicano inscripto en septiembre de 2020, que es cuando él cumple años. Claro, pero a ver, objetivamente un chico que en ese momento, cuando se habrá afiliado, ¿no?, al Partido Republicano, habrá tenido 16 años. ¿No? Apenas cumplía 17, apenas en ese mes cumplía 17. Claro, y después, posteriormente, bueno, cumple 17, 18 años. La cabeza de un chico cambia mucho en esa época y las convicciones políticas se van formando en todo ese... En ese caso, en ese sentido... yo no lo vería tanto como decir, mira, este chico en realidad es un ataque de falsa bandera, como decían muchos de izquierda, porque estuvo en realidad afiliado al Partido Republicano. Las cabezas cambian mucho en esa época y... No estaba bien la cabeza. Hay también, justamente, siguiendo el hilo de lo que estabas por decir vos, hay algunas patologías, ¿no?, que empiezan a surgir en la última etapa de la maduración, del final de la adolescencia, en la cual pueden llevar a una persona a tener algún trastorno que lo hacen, digamos, acercarse a algunas ideas extremas, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, y que pueden resultar en una persona como la que
suelen hacer un atentado en algunos lugares, o como las que suelen hacer actos como el que surgió en este lugar, ¿no? Sí. Es algo que puede llegar a suceder, ¿no? Te doy otro detalle acerca de esto. Mira, lo que tiene que ver, estamos hablando de 2020 y la pandemia, ¿no? Viste, las restricciones, ¿no? Y todas estas cuestiones, el tapabocas. Lo que comentan es que el compañero de secundario, que había ya pasado la etapa, ¿no es cierto?, de la obligación de utilizar lo que es el tapabocas, y él lo siguió utilizando durante un tiempo prolongado. Es decir, hay muchas cuestiones extrañas que, bueno, he visto a la hija de Ben Affleck, también he subido un artículo acerca de eso, donde ella exige y anda constantemente con el tapabocas y haciendo alarmismo acerca de esto. Bueno, hay cuestiones que hay que revisar, ¿no?, en la imagen, en la personalidad de este chico, que van a ir surgiendo, por cierto, y no ha dejado ningún manifiesto. No hay un manifiesto. Normalmente se dejan ciertamente un manifiesto, lo que es una descripción, una nota de por qué hace lo que hace o lo que va a hacer, como una carta, ¿no?, de despedida, básicamente, podríamos decir, y las cuestiones, los motivos. Él no dejó absolutamente nada, no hubo ningún tipo de indicio por ahí. Puede ser que por esto el padre se sorprende demasiado por lo que ocurre. El arma sí fue comprada por el padre, eso es cierto, el arma fue comprada por el padre, y lo que dice Donald Trump acerca de por qué él se salva ese movimiento, lo que hace, se lo explica a su médico, el ex médico de la Casa Blanca, que es Ronnie Jackson. Le dice textualmente, literalmente: la tabla de estadísticas de inmigración me salvó la vida. ¿Por qué? Porque había una tabla de estadísticas en una pantalla gigante que se encontraba a la derecha de Donald Trump, y él hace un giro en ese momento señalando las estadísticas, y él lo que dice: ese gráfico que estaba revisando me salvó la vida. Si no hubiera señalado ese gráfico, por eso desliza la mano, y no hubiera girado la cabeza para mirarla, esa bala me habría dado en la cabeza, efectivamente. Entonces son detalles y cuestiones que muy, muy puntuales que le salvaron la vida a Donald Trump. Un tiro muy preciso fue. Un tiro muy preciso, porque a esa distancia, con ese arma, le apuntó directamente en la cabeza, y recordemos, si no fuera por el movimiento que hizo Donald Trump, la bala hubiera impactado. Y vos estás diciendo fue un tiro muy preciso, y justamente das en el punto, porque lo que él hacía, hizo pruebas de tiro, pruebas de disparo en el colegio secundario. Fue rechazado en aquel momento porque tenía mal tiro, pero bueno, estaba comenzando, digamos. Son cuestiones que es muy joven, estaba empezando, y eso lo dijo a los periodistas el actual capitán del equipo de tiro, Frederick Match. Y por cierto, luego continuó con estas prácticas, y también fue miembro de un club de tiro local en lo que es Clayton Sportsman Club durante por lo menos un año. Es decir, no era un desconocedor, digamos, de lo que hizo y del momento. Sí, o sea, evidentemente, para la precisión que tuvo para los disparos, era un chico que estuvo bien preparado para el uso de arma de fuego. Exactamente. Y otro de los detalles acerca de él, nombrar que lo que dicen los compañeros: él era tímido, se sentaba solo durante el almuerzo, era intimidado todos los días. Lo que estaba contando recién, esos son algunos de los detalles más para agregar, que también sirven, ¿no?, para ver el estado de la sociedad en la que falla la sociedad, falla el Estado, falla la educación. Nadie pudo ver que este chico estaba mal, y la familia, por cierto. Pero bueno, son cuestiones muy, muy complejas de la sociedad de Estados Unidos, ¿no?, que pasan constantemente estas cuestiones. Se solidarizaron varios, ¿no?, de los demócratas: Obama, George Bush, el mismo Biden, que tuvo una llamada muy breve con Donald Trump. Fue una llamada breve, pero una buena, cordial en ese sentido. Bueno, Biden hizo dos conferencias de prensa, a la nación, ¿no es cierto?, cadenas nacionales, hablando acerca de disminuir lo que es la violencia y lo que es esta campaña electoral cada vez más violenta en ese sentido. Y por cierto, decías, ¿no?, acerca de estas incitaciones a la violencia, me hiciste recordar que el 8 de julio fue cuando el medio Político publicó un artículo donde decía que Joe Biden había dicho, expresado en palabras de él textuales: ya terminó el debate, fue después del debate, ya terminó el debate, es hora de poner a Trump en la mira. Bueno, son palabras que no habría que decirlas, digamos, porque personalidades como este joven las pueden tomar literalmente, digamos, ¿no? Y llevar a estos actos que pudieron haber terminado con la vida de Trump. Esto lo posiciona a Trump en las encuestas. Y que terminó con la vida de por lo menos una persona. Hay otras personas que están tan graves, pero que terminaron con la vida por lo menos de una persona. Terminaron con la vida de una persona. Hay una campaña solidaria acerca de esto. Ya se han recaudado casi $3 millones para las víctimas, ¿no es cierto? Así que bueno, algo
algo, un ex jefe de bomberos. La verdad que estar en un lugar, en un meeting, y que vos no esperes que justo te llegue una bala en la cabeza desde 150 metros, la verdad que es una tragedia espantosa. Así que bueno, van a seguir obviamente surgiendo noticias acerca de lo que es novedades, de lo que está pasando, pero mientras tanto, como les decía, lo digo ahora para YouTube, obviamente ya se designó, hoy era la Convención Nacional Republicana donde se lo iba hasta a confirmar a Donald Trump, y se lo confirmó. Sí, y remarcar, ¿no? Ya como para cerrar, lo que es el Hollywood y lo que son los artistas, ¿no? Porque hemos visto durante los últimos años montones y montones de expresiones muy violentas de parte de los supuestamente pacíficos demócratas, ¿no? De Hollywood y diferentes artistas, ¿no? Donde veíamos, por ejemplo, a una mujer con el cráneo cortado de Donald Trump, donde veíamos, por ejemplo, a Snoop Dogg, ¿no? Que le apuntaba con un arma y le tiraba a Donald Trump en la cabeza. Las referencias, por supuesto, obviamente en cine, haciendo parodias y haciendo supuestamente, ¿no? Un montón de críticas mal fundadas, ¿no? Con respecto a esto. Bueno, lo vemos, por ejemplo, esta serie de Amazon Prime, ¿no? Que trata de superhéroes, ¿no? Que también quieren poner como a los demócratas como los buenos, ¿no? Los del lado del bien, y los republicanos, ¿no? Los seguidores de Trump como los locos, los conspiranoicos, los mentirosos y los que hay que matar a toda costa, ¿no? Y el discurso de la serie es literalmente hay que matarlos a toda costa. ¿Es la que se llama The Voice? The Voice, exactamente, mira, ¿no? Sabía. Y digamos, está como el superhéroe de Homelander, ¿no? El patriota, que lo ponen como que, bueno, uno de los personajes principales dice, no, hay que matarlo y hay que matar a todos los que son como ellos a toda costa. ¿Y quiénes son, digamos, simbólicamente Homelander y los que son como ellos? Homelander vendría a ser como un Donald Trump, y de hecho en los discursos se lo trata de hacer parecido a Donald Trump, y al protagonista tiene que matarlo, a Homelander, y los que son como ellos serían justamente el resto de los republicanos, ¿no? No, la verdad que terrible, el guión no lo sabía, pero bueno, me entero, bueno, claro, esto todo es la violencia, ¿no? El ambiente de violencia que se vive en Estados Unidos y... por parte de los supuestamente pacíficos demócratas. No, sí, los pacíficos demócratas, que la verdad que son siempre los que terminan en las guerras ellos, ¿no? Así que Sí, bueno, sí. y agregar simplemente, hablando de unidad nacional, Donald Trump se reunió con Robert F. Kennedy Jr. y le pidió al gobierno, al servicio, que le den el servicio secreto de protección a Robert F. Kennedy Jr. Ya se lo han aceptado, al menos la información es esa, que le han otorgado el servicio secreto a Robert F. Kennedy Jr. Ya se designó a J.D. Vance como el candidato a vicepresidente, la fórmula de Donald Trump oficializada, así que esas son las buenas noticias, y bueno, a seguir adelante con esto de llamar a esa unidad nacional. Muy bien por Robert F. Kennedy Jr. y Donald Trump juntos. La verdad que en un momento se habló de un último momento de que podrían haber sido la fórmula presidencial. Hubo un rumor porque fue a la Convención Nacional Republicana, pero bueno, es una gran personalidad, un gran político, Robert F. Kennedy Jr., y como les dije siempre, ¿no? Estas cosas iban a pasar, lo venía diciendo, ¿no? Cosas oscuras y siniestras se vienen acercando, ¿no? En estos tiempos todavía no terminó esto. Hay que ver, y hay que llegar a noviembre, y hay que llegar después a enero si Donald Trump gana. Las cosas están muy complicadas en Estados Unidos, igualmente, a pesar de que este milagro lo salvó a Donald Trump. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen la plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.